¿Qué harías si te dijera que los astronautas han sido testigos de fenómenos que jamás imaginamos? Sonidos en el espacio, objetos extraños flotando cerca de la Luna, luces inexplicables en el vacío. Estos no son simples relatos de ciencia ficción, son declaraciones de algunos de los hombres que han viajado más allá de nuestro planeta. La verdad del universo está mucho más cerca de lo que creemos, pero ¿estamos realmente listos para escucharla? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver el cosmos. Lo que vio en la Luna cambiará tu percepción para siempre. ¿Quién hubiera imaginado que el primer paso de la humanidad fuera de su planeta también sería observado por algo que no pertenece a este mundo? En medio del silencio lunar, Neil Armstrong y Buzz Aldrin estaban a punto de escribir historia, pero según Maurice Shetland, no estuvieron solos en ese momento. ¿Qué secretos se esconden en los rincones oscuros de nuestras misiones espaciales? Shetland, quien asegura haber ocupado un alto rango dentro de la NASA, relató con vehemencia un detalle inquietante. Durante el primer alunizaje, 2 objetos flotaban a pocos metros del cráter donde Armstrong y Aldrin realizaban su misión. Estos objetos, que según él eran claramente naves extraterrestres, se mantenían en un extraño silencio, como si observaran a los humanos dar ese icónico pequeño paso para un hombre. Pero lo más impactante, según sus palabras, fue el mensaje de radio que Armstrong habría transmitido. Un mensaje que nunca llegó al dominio público. Oh Dios, no me creerían si les dijera: hay otras naves aquí, están justo al otro lado del cráter. La NASA, como era de esperarse, negó categóricamente estas afirmaciones. Incluso llegó a desacreditar a Shetland, alegando que nunca tuvo un rol relevante dentro de la agencia, sino que trabajó como ingeniero en una empresa subcontratada. Pero entonces, ¿por qué las fotografías publicadas en 1975 por una revista mostraban exactamente lo que Shetland describía? El misterio queda flotando, igual que aquellos objetos que, según él, fueron testigos del momento más trascendental de la exploración humana. Tal vez nunca sabremos si realmente hubo espectadores en la Luna, pero esta historia no es única. A lo largo de los años, otros astronautas han experimentado fenómenos inexplicables, momentos que parecen desafiar toda lógica. Y hablando de sonidos y cosas extrañas, ¿qué harías si escucharas algo en un lugar donde debería reinar el silencio absoluto? Porque el espacio, según se dice, guarda un secreto mucho más perturbador, ruidos imposibles de explicar. El espacio siempre ha sido sinónimo de vacío absoluto, un lugar donde no puede propagarse el sonido, donde reina un silencio casi perfecto. Sin embargo, en las misiones Apolo, algo rompió esa serenidad en formas que los astronautas nunca pudieron explicar. Durante el viaje del Apolo 10, lo que debía ser un trayecto tranquilo se transformó en una experiencia desconcertante. ¿Es posible que incluso en el vacío más absoluto haya secretos que no podemos comprender del todo? Los astronautas de esta misión comenzaron a escuchar sonidos que no deberían estar ahí, describiéndolos como silbidos o una especie de música espacial. Este fenómeno, captado en sus intercomunicadores, los dejó perplejos. La NASA, buscando una explicación lógica, atribuyó estos ruidos a interferencias de los sistemas de radio, pero no todos quedaron convencidos. Años después, Al Worden, integrante de la misión Apolo 15, declaró con certeza que estos sonidos no provenían de las naves ni del sistema de comunicación. Según él, eran externos, originados en algún lugar más allá de la comprensión humana. Lo que hace a este evento aún más intrigante es cómo los astronautas describieron la experiencia. Uno de ellos habló de melodías que parecían llegar desde rincones lejanos del cosmos, un detalle que encendió la imaginación de quienes escucharon sus relatos. La posibilidad de que ondas electromagnéticas, convertidas en frecuencias audibles por el equipo a bordo, fueran responsables no explica completamente por qué parecían tan organizadas como si siguieran un ritmo. Y aunque la NASA intentó minimizar la importancia de este fenómeno, los registros de audio y los testimonios de los astronautas persisten como pruebas de un misterio que aún no se ha resuelto. ¿Qué tan vacío está el espacio realmente? ¿Podríamos estar captando señales de algo o alguien que habita en su inmensidad? Además de la incertidumbre, estas experiencias dejaron en los astronautas una sensación de fascinación y vulnerabilidad, porque el espacio, aunque dominado por la ciencia y la tecnología, sigue siendo un lugar lleno de incógnitas. Pero si los sonidos en el vacío son ya de por sí desconcertantes, imagina lo que sería ver algo que parece moverse con vida propia. Así le ocurrió al doctor.
Musgrave, un hombre que dedicó su vida a explorar lo inexplorado. El Dr. Musgrave, considerado uno de los astronautas más distinguidos de la NASA, no era alguien fácil de impresionar. Con 6 títulos universitarios y 6 misiones espaciales en su carrera, este hombre vivió para analizar, observar y desentrañar los misterios del universo con una mente crítica. Sin embargo, incluso los más preparados no están exentos de presenciar algo que escapa a toda lógica. Durante una de sus misiones, Musgrave observó algo que lo dejó completamente perplejo. Desde la ventana del transbordador espacial, una figura blanca de aproximadamente 3 metros flotaba suavemente en el vacío del espacio. Al principio la describió como una aleta, una pieza que podría haberse desprendido de la nave. Pero lo que parecía una explicación sencilla pronto se volvió desconcertante. La figura no era estática, parecía moverse como si tuviera voluntad propia. Años después, en otra misión, el fenómeno se repitió, pero esta vez la forma era aún más extraña. Musgrave relató cómo la figura se había transformado, alargando su tamaño hasta medir entre 6 y 8 metros. El astronauta, en múltiples entrevistas posteriores, llegó a denominarla como una serpiente espacial, un término que él mismo utilizó para describir su apariencia y movimientos fluidos. La NASA, por supuesto, ofreció una explicación técnica. Posiblemente se trataba de una pieza perdida del cohete o la nave. Sin embargo, Musgrave nunca estuvo del todo convencido. El Dr. Musgrave era un científico, no alguien propenso a dejarse llevar por supersticiones. A pesar de eso, sus observaciones no se alineaban con ninguna teoría que pudiera aceptar sin cuestionar. ¿Era este un fenómeno natural que simplemente no entendemos aún, o se trataba de algo completamente ajeno a nuestras nociones terrenales? Este tipo de eventos no hacen más que recordarnos lo poco que realmente sabemos sobre el universo. El espacio es vasto, lleno de maravillas y enigmas que desafían la imaginación. Y mientras los movimientos de esa figura serpenteante continúan siendo un misterio, otros fenómenos en el cosmos parecen ser aún más desconcertantes. Porque si una imagen inesperada puede desatar asombro, ¿qué ocurre cuando el silencio del espacio se rompe con sonidos inexplicables? El vasto y silencioso espacio ha sido escenario de fenómenos que desafían nuestra comprensión. Si una figura serpenteante puede desconcertar a un astronauta experimentado, imagina la sorpresa de Yang Liwei, el primer astronauta chino, al escuchar sonidos inexplicables en el vacío cósmico. En 2003, durante la misión Shenzhou 5, Yang Liwei orbitaba la Tierra en completa soledad. En medio de la serenidad espacial, un sonido perturbador irrumpió, golpes que describió como un martillo de madera golpeando un cubo de hierro. Este ruido, que parecía provenir del exterior de la nave, lo llenó de inquietud. Miró por las ventanas buscando una fuente visible, pero no encontró nada que explicara el origen de aquellos golpes. Al regresar a la Tierra, Yang intentó recrear el sonido para que los expertos pudieran identificarlo, pero sus esfuerzos fueron en vano. Este enigma ha generado diversas teorías, desde fenómenos estructurales de la nave hasta interpretaciones más especulativas. Sin embargo, hasta la fecha, el origen exacto de estos sonidos sigue siendo un misterio. Este incidente no es aislado. Otros astronautas han reportado experiencias auditivas inexplicables en el espacio, lo que sugiere que aún hay mucho por descubrir sobre las condiciones en el entorno espacial. La ciencia continúa investigando estos fenómenos, buscando respuestas que puedan arrojar luz sobre lo que realmente sucede más allá de nuestra atmósfera. Mientras reflexionamos sobre estos misterios auditivos, recordemos que el espacio también ha sido testigo de avistamientos visuales enigmáticos. Alan Bean, astronauta del Apolo 12, tuvo una experiencia que desafía la lógica. Durante su misión lunar, observó un objeto brillante que hasta hoy permanece sin explicación. Este avistamiento nos recuerda que tanto en el ámbito sonoro como en el visual, el cosmos guarda secretos que aún estamos lejos de comprender por completo. Así como los sonidos inexplicables dejaron perplejo a Yang Liwei, las visiones inesperadas en la superficie lunar nos invitan a cuestionar cuánto sabemos realmente sobre el universo que nos rodea. Un resplandor inesperado en el océano de las tormentas. Así como los sonidos en el vacío dejaron perplejo a Yang Liwei, las visiones inesperadas en la Luna también desafían nuestra comprensión. ¿Qué harías si mientras exploras un paisaje desolado, una luz brillante aparece donde no debería haber nada? Esta es la experiencia que vivió Alan Bean, astronauta de la misión Apolo 12, mientras caminaba sobre la superficie lunar.
Durante la exploración del Océano de las Tormentas, una vasta planicie de lava solidificada, Bean y su equipo tenían una misión científica clara: instalar instrumentos y recoger muestras. Pero mientras se dirigía hacia el cráter Surveyor 3, un destello inesperado captó su atención. A lo lejos, un objeto brillante resplandecía de manera inusual, rompiendo con el gris constante del paisaje lunar. Intrigado, Bean se acercó lo más que pudo, pero lo que encontró fue desconcertante. No era parte de su equipo, ni fragmentos de la misión anterior. Simplemente no había explicación lógica para lo que estaba viendo. Los informes oficiales de la NASA sugirieron posibles causas, desde efectos ópticos provocados por la luz solar hasta reflexiones en minerales raros como el feldespato lunar. Sin embargo, Bean no estaba convencido. Él describió el brillo como algo que parecía moverse ligeramente al cambiar su posición, como si tuviera una cualidad dinámica. A pesar de las conjeturas, las imágenes de aquel objeto nunca pudieron explicar completamente lo que el astronauta observó. Esta experiencia no solo desconcertó a Bean, sino que también planteó preguntas profundas. ¿Qué más podría esconder la Luna en sus sombras? ¿Podría haber fenómenos que aún no comprendemos plenamente? A lo largo de los años, los científicos han continuado estudiando las propiedades reflejantes de las rocas lunares, pero el misterio de aquel resplandor permanece sin resolver. A medida que los astronautas de la misión Apolo 12 continuaron su exploración, las preguntas quedaron suspendidas, al igual que muchas otras experiencias inexplicables en el espacio. Pero si un simple brillo en la Luna puede despertar tantas incógnitas, ¿qué sucede cuando algo completamente físico, visible y extraño aparece ante tus ojos? Esto es precisamente lo que enfrentaron los astronautas McDivitt y White durante la misión Géminis 4, un encuentro que los dejó marcados para siempre. Si un brillo en la Luna puede dejarte cuestionando la realidad, imagina mirar por la ventana de tu nave y ver algo que no debería estar allí. Durante la misión Géminis 4, los astronautas James McDivitt y Ed White vivieron una experiencia tan desconcertante que cambió su percepción del espacio para siempre. Era el año 1965, y McDivitt y White estaban en órbita realizando la primera caminata espacial de Estados Unidos. Mientras sobrevolaban la región de Hawái, un objeto inusual apareció en el horizonte. A simple vista tenía forma cilíndrica, medía entre 30 y 45 metros de largo y parecía girar lentamente mientras se tambaleaba en el vacío. La luz que reflejaba hacía que su presencia fuera imposible de ignorar. McDivitt, asombrado, intentó documentar el avistamiento. Tomó varias fotografías, pero los movimientos de la nave y el objeto hicieron que las imágenes resultaran borrosas. A pesar de ello, el relato de los astronautas fue contundente. Lo que vieron no correspondía a ningún satélite, pedazo de chatarra espacial, ni a tecnología terrestre conocida. El control en tierra recibió el informe de inmediato. Sin embargo, cuando la NASA investigó, cerró el caso sin una explicación definitiva. Algunas teorías sugerían que podría haber sido una parte del cohete que los llevó al espacio. Pero tanto McDivitt como White estaban convencidos de que aquel objeto volador no identificado no era un artefacto humano. En sus palabras, había algo completamente diferente en la forma en que se movía y brillaba. Esta experiencia generó una oleada de preguntas. ¿Qué tan seguros estamos de lo que hay en nuestra órbita? ¿Podrían estos encuentros ser una pista de algo más grande, algo que no hemos podido comprender aún? Los astronautas de Géminis 4 dejaron una huella indeleble en los relatos espaciales, pero ellos no serían los únicos en vivir algo así. El cosmos, siempre lleno de sorpresas, guardaba un fenómeno aún más extraño para Leroy Chiao, quien desde la Estación Espacial Internacional tuvo un encuentro que dejó perplejos a expertos y escépticos por igual. La figura que flotaba fuera de la Estación Espacial Internacional. Si los objetos misteriosos que rodean la Tierra pueden dejar sin palabras a los más entrenados, ¿qué podría causar un impacto mayor que observar algo directamente a través de tu ventana? Para Leroy Chiao, comandante de la Estación Espacial Internacional, esa fue una experiencia tan inquietante como fascinante. Lo que vio lo dejó con más preguntas que respuestas. En una de sus misiones, mientras flotaba en el interior de la estación y observaba la inmensidad del cosmos, algo inusual capturó su atención. No era un satélite ni escombros flotantes, sino una figura casi transparente, etérea, que se movía con movimientos deliberados. Según el relato de Chiao,
Este ser parecía tener tentáculos que se extendían como si estuviera explorando su entorno. Lo más extraño fue que parecía estar montado sobre un objeto en forma de V, adornado con una serie de luces brillantes que parpadeaban al ritmo de un patrón desconocido. Chao describió esta visión en diversas entrevistas posteriores a su retiro de la NASA. Aunque algunos intentaron desacreditarlo, alegando que pudo haber sido un efecto óptico o una alucinación causada por la presión psicológica del aislamiento en el espacio, su relato sigue siendo uno de los más intrigantes en la historia de los avistamientos espaciales. Además, Chao era un profesional altamente capacitado, con experiencia en múltiples vuelos y misiones, lo que hace difícil descartar su testimonio como un simple error perceptivo. La NASA, como de costumbre, optó por no comentar el evento oficialmente. No hay registros en los archivos públicos que respalden la observación de Chao, pero él nunca titubeó al compartir su experiencia. ¿Era un simple juego de luces o algo que desafía todo lo que entendemos sobre el universo? Sea lo que sea, Leroy Chao dejó claro que en el espacio hay fenómenos que aún no podemos explicar. Por otro lado, este no sería el único relato que involucraría seres o eventos más allá de nuestra comprensión. Mientras Chao observaba esta figura desde la Estación Espacial Internacional, en años anteriores otro astronauta, Edgar Mitchell, no solo vio cosas fuera de lo común, sino que llegó a asegurar que los altos mandos militares ocultaban secretos que podrían cambiar el destino de la humanidad. Edgar Mitchell y el mayor secreto del espacio. Mientras Leroy Chao observaba algo indescriptible desde la Estación Espacial Internacional, Edgar Mitchell, otro legendario astronauta, compartía una verdad que podría cambiarlo todo. No se trataba de una visión etérea o un fenómeno momentáneo, sino de algo mucho más tangible, un secreto cuidadosamente guardado durante décadas. Mitchell, reconocido por su heroica participación en la misión Apolo 14, no se limitó a cumplir con sus deberes en el espacio. Su curiosidad lo llevó a investigar más allá de lo evidente. Creció cerca del campo de pruebas White Sands en Nuevo México, un lugar conocido por los avistamientos de objetos extraños. Desde su infancia, Mitchell había sido testigo de luces inusuales en el cielo, pero lo que descubrió como astronauta fue mucho más profundo. En entrevistas posteriores, Mitchell afirmó con firmeza que altos mandos militares habían tenido contacto con tecnología extraterrestre. Según él, estos encuentros no eran meras anécdotas, sino eventos cuidadosamente documentados y ocultos al público. Uno de los aspectos más impactantes de sus declaraciones fue la supuesta intervención de entidades desconocidas para evitar la autodestrucción de la humanidad. Mitchell aseguró que estos seres manipularon sistemas de armas nucleares en momentos críticos, desactivándolos y enviando un mensaje claro: proteger a la Tierra de su propia naturaleza destructiva. Aunque estas afirmaciones generaron escepticismo, Mitchell no fue el único en abordar estos temas. Durante su vida defendió la importancia de abrir un diálogo sobre la existencia de vida extraterrestre y sus posibles interacciones con la humanidad. Nunca se retractó de sus palabras, convencido de que los secretos más profundos del espacio estaban resguardados bajo capas de confidencialidad militar. Por otro lado, estas revelaciones nos llevan a reflexionar sobre el impacto que tendría en la humanidad aceptar que no estamos solos. ¿Qué haríamos si esos secretos fueran revelados de manera oficial? ¿Cómo cambiaría nuestra percepción de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo? Mientras Edgar Mitchell buscaba respuestas en los archivos clasificados, otro astronauta, Chris Hadfield, adoptaba un enfoque completamente diferente. Desde su perspectiva como comandante de la Estación Espacial Internacional, Hadfield veía los avistamientos inexplicables con una mezcla de escepticismo y fascinación, demostrando que incluso en el espacio, la curiosidad nunca se detiene. El escepticismo fascinante de Chris Hadfield. Mientras Edgar Mitchell profundizaba en los secretos mejor guardados sobre tecnología extraterrestre, Chris Hadfield, otro renombrado astronauta, ofrecía una visión distinta, aunque no menos intrigante. Su enfoque reflejaba la mirada de un hombre cuya vida estuvo dedicada a explorar lo desconocido, pero con una cautela que no restaba interés a sus experiencias. Hadfield, comandante de la Estación Espacial Internacional y antiguo piloto de combate, acumuló incontables horas observando el cielo desde perspectivas únicas. A lo largo de sus misiones vio cosas que no lograba entender del todo. Luces que parecían moverse de manera extraña, sombras que desafiaban la lógica y fenómenos que no podían explicarse con facilidad.
Sin embargo, su respuesta no fue la de alguien que inmediatamente pensara en objetos voladores no identificados o seres de otro mundo. Con una calma característica, Hadfield insistía en que estas visiones no eran necesariamente prueba de vida extraterrestre. En sus propias palabras, es prematuro, por no decir tonto, asumir que lo desconocido es inmediatamente extraterrestre. Para Hadfield, los fenómenos inexplicables eran un recordatorio de lo mucho que aún debemos aprender sobre nuestro universo y sus comportamientos naturales. Sin embargo, no descartaba completamente la posibilidad de que hubiera vida en otros planetas. Para él era más una cuestión de tiempo y tecnología, antes de que pudiéramos probarlo de manera definitiva. Este enfoque no restó emoción a sus relatos, sino que los enriqueció con una perspectiva analítica. Las luces que describió en varias ocasiones, como cuando orbitaba la Tierra, encendieron discusiones sobre qué podrían ser: satélites, restos de cohetes o incluso ilusiones ópticas provocadas por el reflejo del Sol en la atmósfera. Pero ¿y si hubiera algo más? Hadfield siempre dejó esa posibilidad abierta, una ventana a la imaginación que cautivaba tanto a escépticos como a soñadores. Sin embargo, Hadfield también sabía que el espacio guarda sorpresas que no siempre podemos explicar. Mientras él observaba las estrellas con una mezcla de admiración y prudencia, otros, como Alan Bean y McDivitt, aseguraron haber visto fenómenos más concretos, objetos con formas y comportamientos que la ciencia aún no puede comprender del todo. Esto deja una pregunta flotando. ¿Es posible que Hadfield, con su escepticismo, también haya sido testigo de algo que prefirió no compartir? Esta duda se conecta con los relatos de astronautas como Leroy Chiao y su encuentro con figuras etéreas, lo que nos lleva a reflexionar sobre lo subjetiva que puede ser la percepción en el espacio. Cada astronauta tiene su propia manera de interpretar lo que ven, pero todos coinciden en algo: el universo tiene más secretos de los que podríamos imaginar. Y aunque Hadfield mantuvo los pies en la Tierra, otros, como el propio Mitchell, dedicaron su vida a explorar lo que se esconde entre las sombras estelares. El espacio y sus misterios más oscuros, según Alan Bean. A medida que la experiencia de Chris Hadfield nos invita a reflexionar sobre las posibilidades del cosmos, Alan Bean, astronauta de la misión Apolo 12, aporta una perspectiva aún más intrigante. Bean, el cuarto hombre en caminar sobre la superficie lunar, vivió un momento que desafiaba las explicaciones más racionales. Durante su exploración en el océano de las tormentas, un terreno caracterizado por su inmensidad desolada y su gris monótono, algo fuera de lo común capturó su atención. Mientras instalaba equipos científicos cerca del cráter Surveyor 3, Bean vio un objeto brillante que no encajaba en el paisaje lunar. Este destello, aparentemente móvil y con un brillo peculiar, rompía con la homogeneidad del terreno. Intrigado, se acercó todo lo posible, pero no encontró evidencia que pudiera explicar lo que había observado. Los científicos de la NASA propusieron varias teorías para entender lo sucedido. Algunos sugirieron que podría haber sido una acumulación de feldespato, un mineral reflectante raro en la superficie lunar. Otros consideraron que tal vez se trataba de un efecto óptico causado por el reflejo de la luz solar en el ángulo exacto. Sin embargo, estas explicaciones no convencieron del todo a Bean, quien describió el objeto como algo que parecía tener una cualidad casi dinámica, cambiando sutilmente con cada movimiento de su perspectiva. Las imágenes capturadas durante la misión tampoco ofrecieron una respuesta concluyente. Aunque la ciencia intentó racionalizar el evento, el objeto quedó en el misterio, un testimonio más de lo poco que realmente sabemos sobre el universo y sus fenómenos. Para Bean, este fue un recordatorio de que incluso con toda la tecnología disponible, el cosmos guarda secretos que pueden escapar incluso a los observadores más meticulosos. Pero lo que más impacta es cómo estas experiencias individuales se suman a una narrativa más amplia, una que conecta los relatos de luces inexplicables, sonidos misteriosos y encuentros desconcertantes. Cada astronauta parece aportar una pieza a un rompecabezas que aún no logramos ensamblar por completo. Y así como Bean quedó marcado por esa visión en la Luna, otros astronautas como Mitchell, Hadfield y McDivitt también compartieron historias que desafían nuestras nociones de lo posible. Porque el espacio, con toda su inmensidad y silencio, no solo nos invita a explorar, sino también a aceptar que aún queda mucho por aprender. ¿Qué otras sorpresas nos esperan más allá de las estrellas?